hablando acerca de estas 10 maneras de estropear una vida, de estropear tu vida o de que yo estropee la mía. Y nos basamos en los 10 mandamientos, porque si nos equivocamos con estos 10 mandamientos que el Señor nos dejó, podemos estropear no solo nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. Pero, por supuesto, podemos estropear nuestra vida si no le prestamos atención, si no les hacemos caso. Pero también podemos estropear nuestra vida si no los entendemos correctamente. A veces a los 10 mandamientos hay que ponerlos en contexto para poder entenderlos. Primero porque a veces una palabra que fue escrita originalmente en idiomas muy ricos como el hebreo antiguo o el griego luego traducido, es muy difícil de ponerla en español, incluso en inglés. Todos los idiomas de Occidente usan muchas palabras para explicar un concepto, y los idiomas de Oriente a veces una sola palabra está cargada de un significado impresionante. A veces cuando leemos en el Antiguo Testamento una sola palabrita tiene detrás un contexto que hasta que no lo entendemos a fondo no podemos entender realmente qué el Señor nos está indicando para nuestra vida. Cuando allí en el monte Sinaí el Señor le entregó al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa, a nosotros, ese decálogo, esos 10 mandamientos, bueno, primero tenemos que ir más atrás, un poquito más atrás, unos 400 años. Ustedes saben que el pueblo de Israel en realidad nació como pueblo en cautiverio. Nació dentro de otro país, dentro de otra nación, nació en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando Jacob, que era nieto de Abraham, tuvo a sus 12 hijos, comenzó una gran hambruna en la famosa tierra prometida, en la tierra de Canaán. Ellos ya estaban en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, pero había hambre, no había nada que comer. Y entonces Jacob, con sus 11 hijos, porque José ya estaba en Egipto, porque sus hermanos lo habían vendido como esclavo, y muchos conocen la historia. Entonces Jacob con sus 11 hijos, con el visto bueno de Dios, se dirige a Egipto a buscar comida. Y ahí se encuentra con el hijo número 12, con José, que los recibe, los acoge a sus 11 hermanos y a su padre y a su madre. Entra una familia, las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. Entran a Egipto y comienzan a pasar los años y los años y los años. Y claro, por supuesto se mueren ellos, se mueren sus hijos, se mueren los hijos de sus hijos. Y son 10 generaciones pasaron. Por supuesto, ese pueblo creció muchísimo y los egipcios dijeron, uy, estos están demasiado grandes, vamos a someterlos. Entonces, ese pueblo de Israel que había entrado como una familia y ahora eran un montón de gente, estaba esclavo fabricando ladrillos para construir las grandes pirámides de los egipcios y los grandes templos. Eran esclavos, fabricaban ladrillos. Entonces llega Moisés, Dios lo llama y le dice, basta, ya escuché el sufrimiento de mi pueblo, tienen que salir de Egipto, tienen que regresar a la tierra prometida. Pero claro, cuando entraron eran una familia, cuando salieron tomados de la mano de Moisés, algunos historiadores dicen que eran entre 1 millón y 3 millones. Nunca los historiadores se van a poner de acuerdo, pero no importa. Vamos a calcular 1 millón de personas. ¿Saben lo que es eso? Es una multitud impresionante. Salieron de Egipto caminando a cruzar parte del desierto, otra vez a la tierra prometida de donde habían llegado. Habían llegado como una familia y ahora salían como un pueblo, pero como un pueblo que no tenía identificación. Era un pueblo que había vivido en esclavitud, casi no tenían idioma, no tenían cultura propia, no tenían leyes, no tenían nada. Entonces Dios los detiene
en las laderas del monte Sinaí y les dice, momento muchachos, antes de entrar a la tierra prometida, ustedes se tienen que constituir en nación, porque ahora son simplemente un montón de gente. Entraron como una familia, nunca tuvieron antes una nación, la tienen que tener ahora. Y una nación tiene que tener una carta constitucional, un código de vida, y yo se los voy a dictar. Y ahí en el monte Sinaí Dios les da las 10 leyes, las 10 tablas de la ley que Dios mismo con su dedo anota en piedra, y 400 leyes y decretos más, no solamente esos 10, pero esos 10 son los más importantes. Y a partir de ahí, ese pueblo que se convierte en nación comienza a tener el decálogo como su base institucional. Empiezan a manejarse con esas leyes. Por supuesto, como ustedes saben, el pueblo de Israel no cumple con lo más importante, que era confiar en Dios. Y tienen que caminar 38, 39 años más en el desierto, después de haber recibido el decálogo, hasta que comprendieron que tenían que confiar en Dios. Y recién cuando aprendieron que tenían que confiar en Dios, Dios los dejó entrar en la tierra prometida. Pero ese decálogo era la base para formar esa nueva nación. Y hoy es la base para nosotros como una nueva nación apartada en la sangre de Cristo. Sigue siéndolo. Hoy vamos a hablar de los dos últimos, el número 9 y el número 10. Los tres primeros hablan, perdón que hago esta introducción, pero como les decía, a veces hay que tratar de entender un poquitito todo el concepto. Los tres primeros de los 10 hablan acerca de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo que había nacido en cautiverio, tenían una mezcla en su cabeza, porque sus abuelos, su bisabuelo y sus tatarabuelos le habían hablado del único Dios poderoso, que había recibido de ese Dios poderoso la gran promesa de que iban a ser una gran nación. Se la había dado a Abraham, pero ellos ya no sabían nada, habían pasado un montón de generaciones. Nadie se acordaba de nada. Entonces ese pueblo había salido y era politeísta en su cultura. Entonces los tres primeros mandamientos, Dios le dice, un solo Dios, muchachos, un solo Dios. A Él servirás, a Él honrarás, no te postrarás ante dioses ajenos ni los adorarás. Los tres primeros mandamientos son cada uno de nosotros hacia Dios, cada uno de ese pueblo hacia Dios, porque tenían que entender que las cosas ahora eran distintas. Y los otros 7 mandamientos estaban referidos a cómo comportarse entre nosotros. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no tenía ley, habían estado bajo la ley de los egipcios, no tenían códigos de vida, no sabían cómo comportarse. Entonces los otros 7 mandamientos eran para saber cómo movernos entre nosotros. Y estos dos últimos son clave. Fíjese, Éxodo 20:16, lo vamos a tener en pantalla, dice el número 9 de estos 10 importantísimos mandamientos que hoy son válidos para nosotros y usted va a ver por qué. Dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. No des falso testimonio contra tu prójimo. Imagínense que en esa época no había ni huellas digitales, ni análisis de ADN, ni cámaras de seguridad que registraban los incidentes y los problemas. Todos los juicios dependían de la palabra de un testigo o de 2 testigos. Y una persona podía morir o podía salvarse de acuerdo a lo que esos testigos dijeran en una corte. Por eso la palabra era tan importante en un juicio. No des falso testimonio contra tu prójimo. Una declaración falsa podía ser catastrófica. Un poquito más adelante, el mismo libro de Éxodo dice en Éxodo 23, 1 y 2, tal vez está en pantalla, creo que sí, que está en pantalla. Sí, está para que lo podamos ver. Y si no, ustedes saben que estamos leyendo de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y pueden seguirlo en sus teléfonos, en sus Biblias, en sus iPads. Dice Éxodo 23, 1 y 2, no esparzas rumores falsos.
No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría de su maldad cuando te llamen a testificar en un pleito. No te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Era tan importante la palabra que se daba, tan importante que podía quemar para siempre a una persona. El apóstol Santiago, muchos años después, toma este concepto de la palabra y dice en Santiago 3:5, de la misma manera la lengua es algo pequeño, dice pequeño, que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Acá tengo una imagen, si la gente de producción me ayuda con la imagen número 1, vamos a ver un incendio forestal. Es el ejemplo que usó el pastor Ricky, a mí me impactó porque fue un incendio forestal que sucedió hace apenas un año en California y entonces encontraron al culpable y el culpable era un mocoso, un nene, un chico de 15 años, bueno, no tan chico ya, ¿no? Dan ganas de agarrarle la cabeza. Y dice, no, yo estaba jugando con un fósforo, lo tiré al piso y ya no lo pude controlar más. Y fue uno de los incendios más desastrosos que tuvo el estado de California, donde murió gente. Un fósforo puede incendiar todo un bosque, puede morir gente, puede quemar casas, pero también una palabra puede incendiar a mucha gente. Y hay algo que saqué de un periódico que sucedió apenas unos meses atrás y le voy a pedir a la gente de producción que ponga la imagen número 2. Un joven, esa es la foto, Agustín Muñoz, de 18 años, tenía una amiga y se pelearon, se enojó con su amiga. Y su amiga, molesta, escribió en las redes que él la había violado. Esto es una foto del diario, es real, fue en diciembre. Alguien tomó esa mentira que esta chica había puesto en las redes y la comenzó a esparcir en un pueblo pequeño en el sur de Argentina. En apenas una semana todos lo sabían y este muchacho no lo soportó y se suicidó. Luego la chica confesó que lo había hecho de despecho porque este muchacho le había hecho enojar. Una palabra, una vez que sale de nuestra boca, es incontrolable. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este mandamiento número 10. Hay una canción que también la quiero usar como ejemplo hoy. Una canción que canta el famoso y conocido guatemalteco Ricardo Arjona. Lo conocen, ¿verdad? Él cantó a dúo con una chica, con una cantante. Y entonces en esa canción, no se las voy a cantar, se los prometo, dice, es un diálogo que se cantan uno al otro, ¿no? Y él dice, tú me dices, yo te digo, y así empieza nuestra guerra cotidiana. Quizás muchos conocen esa canción popular. Entonces ella le responde en el micrófono cantando y le dice, y te apunto donde duele, y te recuerdo el peor de tus pecados. Y entonces sigue diciendo, tú reviras la ofensiva y disparas donde sabes que haces daño. Esas son las palabras que terminan con amistades, parejas, matrimonios, terminan incluso con la vida de personas. Palabras que salen de nuestra boca y que no son verdaderas, no son adecuadas, no son justas. Y esto de las palabras, a nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, nos golpea siempre. Porque Santiago dice, cuidado con la lengua, cuidado muchachos, cuidado, no den falso testimonio, que no haya chismes en la iglesia, cuidado, la lengua hace un mal terrible. Y nosotros hemos sido de los primeros que dijeron, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices.
Gran frase, fabulosa. Hay un escritor también americano, que todos ustedes lo conocen, falleció Ernest Hemingway, y él era un escritor y periodista americano, uno de los mayores novelistas del siglo XX, y él dijo algo sumamente importante. Él dijo: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Es interesante la frase. Y nosotros los cristianos nos hemos adueñado de esas cosas. Y a veces decimos: no, momento, si no hay nada para decir, mejor no digamos nada. Y está bien, pero ¿sabe que la Biblia no dice eso? La Biblia no nos llama a callar, nos llama a hablar la verdad, que es distinto. El 9º mandamiento dice: no des un falso testimonio. No dice: no des testimonio. Pero a veces nosotros mezclamos las palabritas y decimos: no importa, me callo la boca, total, que se arreglen. Pero el Señor no nos manda a callar, nos manda precisamente a hablar. Se trata de hablar de parte de Dios, principalmente a decir lo que Él hizo en nuestra vida, pero después se trata de edificar, no de destruir. Se trata de animar, nunca de hundir. Se trata de bendecir, jamás de maldecir. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eso es lo que nos dice el Señor que nosotros tenemos que hacer. El profeta Daniel, ustedes conocen seguramente la historia del profeta Daniel. Él vivía en Jerusalén muy feliz, tendría 15 años, y Nabucodonosor, un rey de Babilonia, bastante perverso el muchacho, decide atacar Jerusalén, la rodea, captura a todos, destruye Jerusalén, destruye el templo y se lleva a Babilonia a las personas más inteligentes que encuentra, entre ellos Daniel, que era un muchacho muy inteligente. Se lo lleva para educarlo en las leyes de Babilonia y en la cultura de Babilonia. Tan inteligente era Daniel que con el paso de los años, al fin y al cabo, allí en Babilonia, comienza a tener puestos de mucha responsabilidad y a liderar en esa ciudad y en ese país. Y se convierte en un gran líder político en ese país, un gobernador. Tenía como 85 años ya, dicen los historiadores. Ustedes saben, como les dije antes, que nunca se ponen de acuerdo, pero sí evidentemente era un hombre mayor, y algunos dicen que había fallecido un amigo de Daniel. Y Daniel entró en una etapa de angustia y de depresión. Y ahora van a ver lo que yo les digo. Y entonces dice en el versículo 19 del capítulo 10, Daniel dice: tengo miedo y estoy angustiado. Y ahí mismo, lo tenemos en pantalla, dice: el ángel le responde: no tengas miedo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas cosas, dice Daniel, de pronto me sentí más fuerte y dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Él te fortalece a ti, como lo fortaleció a Daniel cuando estás pasando por problemas. Él me fortalece a mí, pero no lo hace para que termine en mí o para que termine en ti. Al apóstol Pablo le dice: tanta consolación les voy a dar, que tanta les voy a dar, que van a desbordar de consolación y van a poder consolar a otros. Y ese es el objetivo final. Dios te consuela, te da palabra para que tú la des. Dice Proverbios 15:23, escribe el rey Salomón: a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada, es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Qué grande este Salomón. Y dice también: hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Y uno de los versículos que más me gusta es Dios hablándonos directamente a través del profeta Jeremías. Y dice en Jeremías 15:19, si hablas palabras beneficiosas, en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Si no, no, Si no, no. Solo si bendices serás mi vocero, dice Dios. El 9º mandamiento no nos manda a callar,
nos envía a hablar. Necesitamos cristianos que estén atentos al momento oportuno, que sepan escuchar cuando la oveja perdida grita, al balido de la oveja perdida, que sepan escuchar y sentir la necesidad de las personas que te rodean. Necesitan que tú que estés atento a decir palabras beneficiosas a la gente que te rodea en el momento oportuno. Y para saber el momento oportuno hay que estar atentos para escuchar cuando la oveja perdida se queja y llama. Hay que estar atentos porque si uno se la pasa gritando, no escucha el dolor de la gente que nos rodea. Nosotros tenemos consolación porque Cristo nos ha consolado. Nosotros somos bendecidos porque Dios nos ha bendecido. Pero no podemos ser tanques que juntan la bendición y no la dan. Porque el agua de un tanque que entra por arriba y no sale por abajo se pudre. Nuestra agua tiene que salir constantemente para que Dios siga llenando el tanque por arriba. Si somos consolados, es para consolar. Si somos bendecidos, es para bendecir. Dios no nos llama a quedar callados, pero nos llama a usar palabras justas como las de Él en el momento apropiado. Ese es el número 9. Ese es el número 9. Da testimonio, pero nunca un falso testimonio. Habla, pero nunca para destruir, siempre para bendecir. Y el 10, el número 10, Éxodo 20:17, súper chiquito. No codicies. No codicies. Recordemos que Dios nos está indicando cómo nos tenemos que mover entre nosotros. Que tu hablar sea siempre para bendecir. Y no codicies. ¿Usted sabe qué es codiciar? Pregunto. Una definición de diccionario puede ser desear lo que uno no tiene, ¿verdad? De hecho, es la definición del diccionario. Desear lo que no se tiene, eso es codiciar. Pero yo le voy a decir lo que es codiciar en el mandamiento número 10 del decálogo que Dios nos dejó a nosotros. No es eso. Codiciar es no disfrutar lo que se tiene. Ese es el sentido de codiciar en el mandamiento número 10. No disfrutar lo que se tiene. Dios te está diciendo, disfruta lo que tienes. No te fijes en el pasto verde de tu vecino, porque mirar el pasto verde de tu vecino no te deja ver tu propio pasto. León Tolstoy, otro famoso escritor, pero de los años 1800, el que escribió la famosa obra La guerra y la paz, uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, dijo: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Interesante, codiciar lo que no tienes no te permite disfrutar lo que tienes. Y eso creo que los argentinos tenemos bastante experiencia. ¿Sabe lo que es un tango? Un tango es la historia de lo que se perdió. Un tango es descubrí que mi mamá me quería cuando se murió. Descubrí qué linda era mi esposa cuando se fue con otro. Esa es la historia del tango. Y muchos somos así. Descubrimos lo que tenemos cuando ya no lo tenemos más. Pero la Biblia dice no te quedes a escribir un tango. La Biblia dice no codicies, disfruta lo que tienes. Ahora, pero uno dice, ¿cómo hacemos? Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dijo, no es mucho lo que tenemos, sino lo mucho que disfrutamos lo que hace la felicidad. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hago para disfrutar lo que tengo? Y te voy a decir, es casi imposible.
porque por naturaleza somos envidiosos. Siempre vamos a ver y vamos a desear lo que no tenemos, lo que tiene el otro. Entonces es como que solos no podemos. Pero ¿sabe que hay una estrategia bíblica para lograrlo? Porque disfrutar de la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios que no le da a todas las personas, le da a las personas que siguen cierta estrategia de vida. Mire lo que decía también el famoso y sabio rey Salomón en el libro de Eclesiastés. Dice: disfrutar del trabajo y aceptar lo que te depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Disfrutar la vida es un regalo de Dios, pero hay una manera para activar ese don de Dios. No sé casi qué palabra usar, como para despertar ese don de Dios y permitir que Dios trabaje en nosotros para disfrutar lo que tenemos y no vivir codiciando lo que tiene el vecino. Ese es el mandamiento número 10. ¿Sabe cuál es esa estrategia? Yo le voy a contar una historia rapidita, porque el tiempo se me va y ustedes saben que con las historias yo soy terrible. Pero es una historia bíblica. Estaba el Señor Jesús predicando y había, dice la Biblia, como 5.000 hombres muertos de hambre. Y cuando la Biblia dice 5.000 hombres, recuerdan que no contaban a las mujeres, pero resulta que las mujeres eran siempre más que los hombres, porque muchas mujeres seguían a Jesús. Así que yo calculo que si había 5.000 hombres, debería haber 8.000 mujeres, más o menos. Y normalmente se dice que si había un hombre y una mujer, había un niño, pero en aquella época tenían muchos niños. Así que yo supongo que no había uno por cada hombre, cada mujer, sino que había muchos más. Vamos a calcular. La Biblia habla de 5.000 hombres. Vamos a calcular que Jesús le estaba predicando como a 25.000 personas. Creo que no me quedo corto. Como a 25.000 personas. Y entonces vienen los discípulos y le dice: Señor, la multitud tiene hambre. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Entonces Jesús le dice: bueno, muchachos, denle de comer. ¿Qué? Dice: no, imposible. No podemos. No tiene ningún punto. No es lógico en absoluto. No tenemos. Entonces Jesús le dice: bueno, vayan y busquen lo que haya. Lo que tengan, muchachos, lo que tengan. Y entonces buscan por ahí, aparecen, yo nunca me acuerdo si eran 5 panes y 2 peces o 2 peces y 5 panes, porque en realidad no importa mucho, porque lo que había era nada. Era como para que coma Jesús y sus discípulos y comiendo poquito. Y entonces Jesús le dice: bueno, dénmelo. Y dice que le dieron la canastita esa con los 5 panes y 2 peces. Y aquí está el gran secreto. Jesús lo levantó y dio gracias. Dio gracias por lo que tenía, no por lo que quería, no por lo que necesitaba. Dio gracias por lo que tenía. Agradeció por lo que había, siendo consciente él y todos que eso no servía para nada. Sin embargo, le agradeció a Dios por lo que tenía. Y leemos allí en el capítulo 6 de Juan: dio gracias a Dios, Jesús, dio gracias a Dios. Dice luego: y los distribuyó entre la gente, y después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Dios va a agregar lo que necesitas, pero tienes que darle gracias por lo que tienes. ¿Cuál es el número 10, el mandamiento número 10 que dice: no codicies? Agradécele al Señor por lo que tienes y Él va a agregar lo que necesitas. Ese es el mandamiento número 10. Resultado: disfruto lo que tengo. Disfruto lo que tengo. Sea mucho o sea poco, disfruto lo que tengo. Mandamiento número 9, no calles, bendice. Mandamiento número 10, no codicies, disfruta. Dios te llama hoy a hablar lo correcto, a hablar lo que construye, a hablar lo que bendice.
Solo eso. Hablar sí, pero siempre en positivo. Dios te llama hoy a disfrutar lo que tienes. Muchos años después de que Dios mismo escribiera con su dedo, dice la Biblia, en piedra este decálogo, muchos años después, llega Jesús a firmar un nuevo pacto. Un nuevo pacto que ahora sería en su sangre. Un nuevo pacto que ya no involucraría nuestro esfuerzo, sería su esfuerzo y nosotros abrazados a su esfuerzo. Antes de comenzar su ministerio, antes de entrar a la tierra prometida, como aquella vez el pueblo de Israel, Jesús también se sube a una montaña. No era el monte Sinaí como Moisés. Era una montaña que estaba en las afueras de Capernaum, la ciudad donde él comenzó a predicar. No era tan alta tampoco y tenía una ladera muy amplia, muy grande. Y en esa ladera se juntó mucha gente. Ese fue el famoso Sermón del Monte, donde Jesús completa en ese monte lo que Dios había dado en otro monte, el monte Sinaí, que es el código de la vida, las tablas de la ley. ¿Y saben cuál es el primer punto de ese primer mensaje que da Jesús después de que pasara los 40 días en el desierto y preparándose? ¿Saben cuál es el primer punto de su mensaje? Está en Mateo 5:3 y dice: felices los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Ese es el primer punto del nuevo código de la vida, que complementa el decálogo que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Felices los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Porque si te das cuenta, puedes decirle: Señor, te necesito. Tengo necesidad de ti. Yo solo no puedo dar palabras justas a las personas que están a mi alrededor. Yo no puedo ser de bendición porque ni siquiera me doy cuenta el momento en que me necesitan. Solo si te das cuenta de la necesidad que tienes de Dios, Él te va a hacer escuchar el balido de la oveja perdida. Y vas a ir a tu vecino cuando tu vecino lo necesita y le vas a dar la palabra justa. Y vas a ir a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, y vas a saber bendecir porque vas a estar atento con sensibilidad espiritual. Pero tienes que reconocer la necesidad que tienes de Dios. Luego vas a poder disfrutar cuando aprendas a dar gracias. Y aprender a dar gracias solamente se da cuando Cristo está en el corazón y cuando uno sabe positivamente que Él va a suplir todo lo que necesitamos. Entonces ya no codiciamos lo que tiene el vecino, porque ¿para qué? Ya no hay necesidad si yo disfruto lo que tengo, y si necesito Dios me lo va a dar. ¿Qué me importa el pasto del vecino? Amo mi pasto. ¿No les parece? Pero el primer punto es reconocer la necesidad que tengo de Dios. Ese es el primer punto. El Señor Jesús lo explica de una manera maravillosa. Si no reconocemos la necesidad que tenemos de Él, nunca llegamos a Él. Yo los invito a que nos pongamos de pie ahora, porque es el momento de que si usted no reconoció nunca esa necesidad que tiene de Dios, lo puede hacer ahora y diga: me la paso diciendo palabras que destruyen, me la paso hablando cosas que no benefician, que no bendicen. A veces me callo porque no sé qué decir y necesitamos muchos a los cristianos que digan lo que tienen que decir en el momento adecuado. Necesitamos cristianos en todas las áreas de la vida. Se necesitan cristianos en la política que den las palabras adecuadas en el momento oportuno. Se necesitan en el ejército, se necesitan en la policía, se necesitan en la vida civil, se necesitan absolutamente en todos lados. La gente necesita que nosotros demos una palabra adecuada en el momento oportuno y que además enseñemos a disfrutar la vida y a disfrutar lo que se tiene. Pero para eso, simple, tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Si nunca reconociste la necesidad que tienes de Dios, hoy
como cada vez que abrimos su palabra, como cada vez que leemos acerca de lo que Dios tiene para nosotros, el Señor Jesús sigue estando a nuestro lado y dice, si reconoces que te hago falta, yo entro a ti. Yo me meto en tu vida, yo me meto en tus pensamientos, yo te inyecto los genes de hijo de Dios. Él está esperándote. Así que yo voy a hacer una oración y si nunca en tu vida le dijiste al Señor, te necesito, díselo hoy, porque de esa manera vas a poder empezar a disfrutar la vida agradeciendo por lo que tienes y hacer de bendición a los que te rodean. Y son dos de las cosas más importantes de todo este decálogo. Vamos a orar. Acompáñame en esta oración. Si por primera vez le vas a decir al Señor Jesús que quieres abrir tu corazón a Él. Padre Dios, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque hablas a nuestros corazones. Y hoy reconozco que tengo una necesidad imperiosa de que entres a mi vida y que me enseñes a disfrutar la vida y a hacer de bendición a los que me rodean. Señor Jesús, reconozco que te necesito y te abro la puerta de mi vida, de mi corazón, para que tomes el control de mí. Gracias. En el nombre de Jesús te damos, Padre. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión, el pastor Miguel va a tener un regalo para usted. Además de que queremos abrazarlo y que queremos decirle, vamos juntos, porque esta sociedad necesita que le demos palabras de aliento, palabras de bendición, y vamos juntos a disfrutar qué verde que es nuestro pasto. Amén. Dios les bendiga. Pastor Miguel.